Humanos. Suspiro de barro, hierbita de campo, instante del tiempo, grandeza fugaz. Razón sin razones, creyendo que puede, arcilla en penumbras, anhelo de paz. En vuelo de cóndor parece elevarse, hormiga pequeña, rastreando un hogar. Desnudo en riquezas, creyéndose dueño, malogra un futuro para los demás. Cisterna agrietada con sed fatigante, roída belleza queriendo brotar, en risas de niños pescando la luna, que traigan en balde el fin del afán. ¿Qué quiere y espera? ¿Qué piensa y qué siente? ¿Qué sueña en la noche poblada de luz? ¿Qué llora por dentro cuando todo calla? ¿Qué tiñe de sangre cuando todo es cruz? Enjambre de sueños que obtura salida, errante vaqueano queriendo llegar. Torpeza perfecta salvando el pellejo, arcilla en penumbra, anhelo de paz. Eso que acaban de escuchar es un poema que se llama Humanos, de Maxi. Bienvenido, Maxi. Muchas gracias. Al 6º capítulo de Perfumes en la Tempestad. No me es fácil entender de qué estás hablando en ese poema. ¿En qué te inspiraste? Bueno, primero, muchas gracias por el espacio, por compartir este momento. Me inspiré más en preguntas, ¿no? Tratar de pensar y pensarme y pensarnos como seres humanos qué buscamos, cuáles son nuestros anhelos, cuáles son las fatigas, lo que escucho a diario por mi profesión, lo que muchas veces percibo como sensaciones personales y también que son muy humanas, digamos, por eso el título. Esto de que anhelamos cosas inmensas y somos un pedacito de barro caminando por la tierra, y bueno, esa suerte de paradoja, de contradicción siempre me ha como seducido, me ha como cuestionado, me ha hecho hacer preguntas y bueno, por eso fue por ahí. Me gusta ese tipo de poesía. A mí hubo algo que escuché por ahí que decía que el arte se tiene que parecer un mandala, en el sentido de que no debería, entre comillas, porque creo que es totalmente libre, pero como que lo que debería buscar el arte no es ser descriptivo y concreto, sino al contrario, ser como más sugestivo. Exacto, sugestivo es la palabra. Y bueno, eso, como que un mandala puede emocionarte y transmitirte un montón de cosas o no, según el momento en el que estés o la intención que uno le ponga. Y me gustaría presentarte, pero me gustaría que te presentes vos antes. Bueno. Y la pregunta que siempre les hago a mi invitado es: ¿quién sos? Y no hay respuestas incorrectas en esto, sé que es una pregunta muy amplia. Bien, bueno, lo primero, soy Maxi, me parece que eso me identifica desde mi niñez. Soy Maximiliano Coria, un hijo, un hermano, un amigo, un esposo, un padre. Una persona que ha vivido y que vive buscando preguntas y tratando de estar conectado con las personas, con las situaciones de la gente, tratando de trascender lo que alcanzamos a ver y en esa búsqueda siempre me ha sido como una constante el acompañar personas, procesos, historias. Me siento muy privilegiado en ese sentido, que hace muchos años que de una manera u otra he elegido y me ha tocado acompañar personas, y eso es como un honor para mí, una satisfacción muy grande, y a veces también compartir el dolor de los que sufren, ¿no? Es decir, de las personas que acompaño, que he acompañado y que han dejado como su confianza en mí, su tesoro, su vida, su corazón muchas veces, y bueno, eso me ha permitido acompañar y vivirlo muy agradecido, esa actitud, ese oficio
¿Es un oficio para vos el de acompañar personas? Sí, es un oficio porque tiene de lo técnico de alguna manera, pero tiene mucho de lo artesanal. Tiene mucho de eso de la arcilla, del barro, un poco lo de la poesía, en psicología solemos, o por lo menos en la psicología que yo adhiero, tiene que ver con esto de hacer como un traje a medida y acompañar personas es como acompañar a cada uno en particular, ¿no? Así que sí, es un oficio hermoso en el que me ha gustado y me sigue gustando hacerlo, no es que nunca me haya cansado, pero es al que vuelvo siempre, digamos. Me gusta eso de oficio porque creo que vos al tener el oficio, justamente después el medio que vos usés para acompañar personas puede ser uno u otro, y bueno, después podemos charlar de cuáles son los que vos has experimentado. Pero antes de eso, te cuento por arriba un poco el nombre de este podcast, que es Perfumes en la Tempestad. Tiene que ver con que la tempestad plantea todo lo que puede estar relacionado al dolor o al sufrimiento de uno, y Perfumes sería como esa partecita, como esa luz que le da un contrapeso a ese sufrimiento. Y a mí me gustaría preguntarte si hoy hay alguna tempestad que estés atravesando. Hay una tempestad que atravieso y que me siento muy solidario y metido, que es la tempestad de nuestro país, digamos, ¿no? De las situaciones que vivimos a diario de angustia, de preocupación, de incertidumbre, que la vivo a diario porque vivo en este país, amo mi tierra, Mendoza, Argentina, pero también sufro con esas cosas, ¿no? Claro. Y también al escucharlas cotidianamente en la gente, en las personas que se acercan al consultorio, en las personas con las que también solemos tener algún vínculo, bueno, eso sí, es una tempestad fuerte. Y la otra, que es más personal, tiene que ver más con la paternidad, digamos, ¿no? Todo el desafío de acompañar tenemos con Florencia 2 hijos, somos papás de Felipe y de Juani. Felipe atravesando sus 13 años, su incipiente adolescencia, y Juani con 10. Y eso sí, me resulta desafiante por la cultura, por las propuestas que se les acercan, desde la música, con sus letras, hasta las posibilidades, lo que tienen a la mano, acompañar sin imponer, marcar un límite, pero también ser suave, ser firme. Para mí es atravesar una tormenta. Es otro trabajo artesanal el que vos estás planteando. Sí, tal cual. Muy del uno a uno, porque también cada uno de los chicos son distintos, tienen por supuesto distintas personas, distintas miradas. Y bueno, y en esta travesía que es acompañar a los hijos, bueno, no hay manuales, hay pistas a veces, hay algunas, como si estuviéramos en la tempestad del mar, y bueno, hay algunas luces, algunos luceros en el camino, pero también hay noches cerradas muchas veces, ¿no? Bueno, y eso, como para completar la pregunta, es cuáles son esos luceros, esos perfumes que hacen ese contrapeso, tanto lo del país como lo de la paternidad. Mira, lo del país es como sentirme solidario, digamos, y comprometido en lo que puedo hacer para aliviar o paliar ciertas situaciones. Y también acompañarnos, digo, en la tormenta nos alivia el saber que estamos en esta barca y bueno, nos vamos alentando, digamos, no siempre con respuestas claras, ¿no? Porque uno no tiene, yo por lo menos no las tengo. Y en la paternidad me ayuda mucho, bueno, Florencia, mi esposa, creo que hace un contrapunto de paciencia, de criterio, de mirada maternal, más empática, y eso me ayuda, ¿no? Junto con compartir con otros amigos cómo lo van viviendo, con algunas lecturas, ¿no? Que me ayudan también a entender
tener como cierta cartografía para navegar, digamos, ¿no? Y lo que me ayuda también es a acrecentar la esperanza, digamos, ¿no? Decir, bueno, Okay. Van a ser hombres, en el caso de mis hijos, hombres de bien, van a ir madurando, van a ir creciendo, entonces eso, no perder la vista hacia el horizonte, digamos, hacia dónde vamos. Perfecto. Y me encanta porque, bueno, la presentación que diste es muy completa y creo que tiene más que ver con tu intimidad. Y ahora la pregunta que te quería hacer yo es, ¿qué sos y qué fuiste? Como para también empezar a darle un marco de tu personaje, por así decirlo. Bueno, si es por describir un poco, que siempre queda como corto, pero por la profesión soy psicólogo, y más bien dedicado a la clínica, al consultorio particular, Okay. Y también a la docencia. Tengo algunas materias en una universidad en Mendoza, y eso es lo que soy hace ya un tiempo largo, hace más de 10 años, y un poco más atrás, un esposo, digamos, ya hace más de 15 años de esposo y un poquito menos de padre, y a eso me dedico, a acompañar personas, sobre todo en el ámbito de la terapia individual, la terapia de pareja, junto con otros colegas y familiares, mi sobrino, que es el mentor del espacio de la clínica donde trabajamos. Bien. Y quien fui durante muchos años también, eso me da cuenta de mi vejez, de los 52 años. Fui un joven que en un momento de la vida me encontré con Dios, y decidí tomar un camino que era el camino de formarme para ser sacerdote. Y entonces, allá por el año 90, entré al seminario con mis jóvenes 18 años, y bueno, empecé la formación, hice el ciclo de 3 años de filosofía, después hice los 4 años de teología, y terminé la formación, y eso fueron 7 años largos, casi 8, y bueno, en el año 98 me ordené de sacerdote junto con 10 compañeros más, y ahí empecé un camino de trabajo pastoral en distintas comunidades acá de Mendoza, siempre en el ámbito del Gran Mendoza. Y bueno, ahí fue un poco el aprender esto, a acompañar personas, a hacerme cargo de comunidades, siendo bastante joven. Hoy lo veo en la distancia y bastante joven. Y ejercí el ministerio como sacerdote durante 9 años, en distintas, como te digo, parroquias de Guaymallén, 2 veces en Guaymallén, después en Gutiérrez, en Maipú, y terminé en la última parroquia que estuve, fue en el centro de la peatonal, San Nicolás. Bien. Y después de un tiempo, en medio de un proceso, pedí un año de salida, digamos, un año de permiso de no ejercer el ministerio sacerdotal, y promediando ese año después decidí dejar, y bueno, ahí ya estaba con unos 35, 36 años, así que fue un volver a empezar. Claro. Como una reconstrucción de la vida, porque al modo como una separación, si uno pudiera compararlo, pero quizás un poco más en el sentido de que, bueno, dejé de vivir donde vivía, dejé de trabajar en lo que trabajaba, dejé de vincularme, salí con muy buenos amigos y con muy buena relación, pero dejé de vincularme en lo cotidiano, en lo que hacía. Claro. Entonces fue como, a esa edad, empezar como a reconstruirme, digamos, ¿no? Y bueno, ese fue el desafío. ¿Y qué lugar ocupa ahí la escritura? ¿Vos te autopercibís escritor hoy? Yo digo que me gusta escribir. Bien. Me gusta escribir, bueno, y me gusta sacar fotos. Bien. Que son dos
dos pasiones o gustos que tengo. Creo que ser escritor supone lo que hablábamos recién de un oficio que tiene que ver con un tiempo, con una dedicación que yo no le doy, y entonces digo, me gusta escribir. Y he tenido la suerte o mi caradurez tiene el límite insospechado de poder publicar un libro en el 2011 y un segundo libro que, si todo anda bien, en los próximos meses estará también ahí a la venta. Me gusta que metamos esto de la escritura, porque vos me decís, desde los 18 hasta los 35 más o menos estuviste más en la institución de la iglesia, ahora estás más en la psicología, pero la escritura se podría decir que ocupa toda esa línea de tiempo, o la descubrís más de grande. Buena la pregunta. Cuento una pequeña anécdota. Me encanta. Cuando tenía 12, 13 años, me entero en el barrio, en la ciudad de Dorrego, donde soy, no digo oriundo, pero sí criado, me entero que van a hacer en la plaza del barrio un pesebre viviente. Y que en ese pesebre había un concurso para presentar canciones navideñas. Bien. Entonces me entusiasmé, y ese fue el primer recuerdo que yo tengo de haber escrito algo. Entonces escribí la letra, y con un amigo de la infancia, Alejandro, que vivía enfrente de casa, digo, mira, escribí esto. Y a él le gustaba tocar la guitarra. Bueno, vamos a sacar alguna música. Y nos presentamos. Ganamos el concurso. En honor a la verdad, fuimos los únicos que nos presentamos, pero bueno, ganamos. Yo no tengo la culpa que otros no se hayan animado. Guardamos de recuerdo los dos una foto que nos sacaron allá, esa foto de rollo, y los dos estamos muy concentrados viendo la guitarra, él viendo las notas y yo también mirando las notas de la guitarra, mientras cantábamos como podíamos, porque estábamos con un pánico tremendo. Pero bueno, salió la canción, el barrio ahí nos aplaudió. Ese fue el primer recuerdo que tengo. Después eso quedó como dormido, y cerca del año 99, en el 2000, así como medio como espontáneamente, en un retiro que estaba haciendo, surge otra poesía, y un par. Y bueno, eso me gustó, la compartí con un amigo, le dije, mira, esto me salió. Bueno, qué bueno, seguí escribiendo, como alentando. Y a partir de ahí encontré como una beta de poder contar lo que a veces sentía, o que me pasaba, o que percibía de otros, porque no solo son autorreferenciales, digamos, las poesías que he escrito. Y encontré como una beta donde dije, yo por acá puedo decir cosas que de manera directa no me salen, sea por mi forma de ser, por mi timidez, pues soy recontra tímido en ese sentido, y entonces encontré como un camino alternativo para poder poner en palabras cosas que de otra manera siento que me trababan, ¿no? O que yo no me permitía, ¿no? Entonces, como un salvoconducto, como una vía de acceso novedosa para mí, que me permitió ir plasmando en el papel experiencias y pequeñas historias. Y junto con eso, de la mano de un gran amigo, también un sacerdote mendocino, que es Gerardo Aguado, él me ayudó a conectarme con lo de la fotografía, ¿no? Que era algo que yo he sacado fotos como cualquier ser humano, de mi época con rollo, revelándolas, pero a partir de ahí empecé con una máquina linda, estas máquinas antiguas pero lindas, empecé a descubrir también eso de poder contar pequeñas historias en las fotos, ¿no? Así, aprender a agudizar el ojo, la mirada, la atención. Entonces se fueron como armando, siempre más privilegiando más la palabra, el texto escrito. Y bueno, fue así que después de algunos años, entre el 2000 y el 2011, hice como una selección de aquellos instantes, así se llama el libro,
y bueno, después lo tratamos de acomodar en algunos capítulos y bueno, fue lo que salió en ese momento a la luz, digamos, ¿no? Como una suerte de síntesis, de reunión de poesías de las que me parecían más sentidas y bueno, y como te comentaba, con este fin también solidario, acompañar a algunas instituciones que trabajan con personas en situaciones de vulnerabilidad. Y bueno, tuve el privilegio de presentarla en una feria del libro acá en Mendoza. Justo nos coincidió el tiempo de la publicación y de la mano del querido Jorge Sosa, que se animó y me animó a presentar el libro. Bien, este quizás es un buen momento para leer un fragmento de aquel primer libro que, si tenés algo de instantes, mientras lo buscas. Me gusta esto que me pones el tema de acompañar personas como un oficio y lo de escritor también, que vos mismo lo dijiste, es quizás un oficio y del cual no te estás haciendo cargo, sino que estás diciendo yo no soy escritor, a mí me gusta escribir. Pero bueno, dale, sí me gustaría que nos leas vos un poema de aquel primer libro que sacaste. Dale, con gusto. Bueno, hablando de esto de acompañar, la imagen que siempre me vuelve es la del camino. ¿No? Siempre estamos como en camino. Y así se llama el texto de la poesía que te voy a leer. Bien. A veces me pasa que estoy sin aliento, como ánima en pena en un mar de desierto. A veces añoro y a veces proyecto. A veces me siento en la flor de la vida y le doy al presente la mejor bienvenida. A veces me ciego y otras veo salida. A veces me aflijo por no ser quien sueño y lloro en silencio buscando consuelo. A veces me guardo y a veces me entrego. A veces me pasa que soy como el cielo, estoy en penumbras o ardiendo de fuego. A veces me arrugo y otras veces me juego. A veces olvido y también recuerdo. A veces me vivo y a veces me muero. Y no te olvides nunca que yo soy la hija de la lágrima. ¿Cómo fue sacar tu primer libro? ¿Sentís que fue un nivel de desnudez que no habías experimentado? Tal cual, sí, por dos cosas. Primero porque presentar un libro, vos lo dijiste, para mí fue eso, desnudarte un poco, ¿no? Poner en manos de otro algo que es muy querido, muy sentido, muy tuyo, aunque, insisto, no tienen que ver solo con vivencias mías, pero sí que están maduradas de alguna manera o rumiadas en mi interior, entonces exponerla era un desafío. Y el otro desafío, muy de la mano, era, yo en ese momento estaba haciendo la carrera de psicología, trabajé durante 10 años en el Plan Provincial de Adicciones de Mendoza, y entonces en mi perfil más bien bajo, salir a exponer y a exponerme, digamos, en esto nuevo como diría una amiga que trabajamos juntos en el plan, en tu otra vida, ¿no? Es decir, poner a conectar con cosas que para mí eran importantes, sentidas y bueno, presentarme en sociedad y en una feria del libro y ese día estaba lleno de gente, porque creo que tenía que ver también con este fin solidario. Sí, me sentí una exposición grande. Claro. Pero bueno, también me parecía que era un desafío para darle continuidad a mi propio camino, digamos, ¿no? Que tenía cosas de antes, digamos, de mi vida como sacerdote que están plasmadas en el libro, y también de mi nueva vida, después que me casé, que tuve, bueno, en ese momento había nacido solo Felipe, así que Juan Ignacio está enojado porque no sale en el libro, pero no estaban ni los papeles todavía. Así que tenemos la promesa de que en el segundo libro va a estar. Y bueno, y fue la muerte de mi papá en el medio, o sea, ya había pasado. Y entonces, bueno, fue como un recomenzar de alguna manera,
aunque ya lo venía haciendo, pero bueno, en un espacio de exposición más grande y significativa. Ahora, por ahí, en esto vos acabas de dar un buen título, esa, tu otra vida, que podríamos decirle que tu otra vida tiene que ver con esa etapa tuya como sacerdote. Como te advertí antes, soy totalmente ignorante inclusive hasta de qué se trata el trabajo de un sacerdote, o alguna vez me lo has contado muy por arriba, pero esto por si hay personas por ahí de mi edad y de mi situación que están como muy afuera de lo que es la iglesia y la función que puede cumplir un sacerdote, me gustaría que nos cuentes por ahí cuál es el trabajo de un sacerdote. Vos te formás, me contás que estudias filosofía y estudias teología, y se podría decir que como que te recibís, entre comillas, no sé cómo se llama. Sí, hoy existe felizmente lo que después fue un profesorado, que también se estudian materias pedagógicas para poder tener el título de profesor en filosofía y en teología o en ciencias sagradas, que se llama. Okay. En el tiempo que yo estudié no estaba, entonces sí, nos recibíamos de alguna manera, rendimos la última materia, fue la familia a tirarnos huevos y esas cosas, harina, pero no había un título. De hecho, después cuando dejé el ministerio, claro, me encontré con eso, con que no tenía un título que diera cuenta, tenía así los programas, pero no un título que diera cuenta de lo que había estudiado, de los años de formación. Bueno, ¿qué hace? Perdón, la formación para ser sacerdote, más allá de nutrirte justamente esto de filósofos y de pensadores, también tiene una parte de formación esto de tener en cuenta que vos vas a ser alguien que va a trabajar con la gente. Sí, claro. ¿Qué es lo que vos aprendés en ese sentido? Bueno, muchas cosas, porque la formación son 8 años, de que no es solo una formación académica, que si bien es intensa, en cuanto a calidad y en cuanto a cantidad de materias, sí hay una formación más, o lo que se busca es una formación más integral, digamos, ¿no? O sea, una formación humana, ética, y también hay todo un proceso de trabajo interno, digamos, personal, porque nosotros vivimos en aquel tiempo, los 7 años, de lunes a sábado prácticamente en el seminario. El sábado a la tarde salíamos a algunas parroquias y el domingo íbamos a visitar a la familia, pero el mismo domingo a la noche volvíamos, así que había mucho trabajo de trabajo interno, digamos, ¿no? No solo sacarse buenas notas o aprobar una materia o gustar de una materia, sino también un trabajo humano ético, de virtudes, de valores, de reconocer también las propias debilidades o pobrezas que cada uno tiene. Se podría decir que es algo que requiere de una entrega total, porque eso, o sea, yo voy a estudiar para ser abogado, pero yo en mi día a día por ahí claro. Tengo como ciertas licencias que por ahí como si te estás formando para eso no, por así decirlo. Sí, no, pero puede pasar, pero sí, la idea, o sea, realmente es un camino que si uno lo hace de la mejor manera, sí, toca toda la vida, digamos, no hay áreas que uno no, o al menos no se encuentre en tantos años y con tanta intensidad de alguna manera. Y después fundamentalmente la tarea tiene que ver eso, con acompañar personas, comunidades, como las parroquias o un colegio, y bueno, por supuesto llevar el mensaje del que uno está convencido y que lo intenta vivir, ¿no? Que es el mensaje del Evangelio, el mensaje de Jesús. Vos en algún momento, ya sea cuando te recibís o durante el proceso, porque esto que vos decís tiene toda una preparación ética, moral, de una autorrevisión, qué sé yo, algo que yo relaciono directamente a la iglesia es el confesionario, o sea, ese confesionario que por ahí me imagino que vos al empezar a formarte y profundizar en ciertas ideas, ese confesionario con uno mismo me imagino que se debe poner como cada vez más exigente en algún punto, o simplemente distinto. ¿Hay algún punto de tu experiencia, por lo menos, en el que vos sentiste que habías realmente llegado a un nivel de esas virtudes que se buscan, como decir, ahora sí estoy listo para practicar estas virtudes? ¿O es un trabajo constante de tratar de domar a la bestia, por así decirlo? Porque me imagino que está en la parte humana que nada,
que desea cosas. Sí, mira, Jesús se definió o se describió como camino, no como meta, ¿no? Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo, yo soy la meta. Entonces, mientras estemos en el camino, eso, se trata de caminar. Así que la experiencia que yo tuve fue siempre la de, bueno, hacer camino, y se va haciendo camino al andar, como dice Machado. Y bueno, y pasás por un montón de situaciones, de estar seguro, de dudar, como cualquier vínculo, ¿no? Sí, yo creo que si hay algo que veo en común con cualquier otro camino es que, bueno, uno transita con la humanidad que tiene, digamos, ¿sí? Con la certeza, con las incertidumbres, con las preguntas, con las respuestas, quizás con respuestas que tenías en un momento y en otra etapa de la vida te volvés a hacer otras preguntas. Entonces, no hay un momento donde vos decís ya está. Por supuesto es una cuestión, digamos, también que la iglesia va decidiendo junto con vos, digamos. Si la iglesia puede decir, estoy listo, y la iglesia dice, no, frená, flaco, pará, porque vos te faltan 5 minutos de horno, y puede pasar. Esto es como en una pareja, si bueno, casémonos, vámonos a ir juntos, y capaz que uno lo dice, no, pará, es muy pronto, tengo dudas, o sí, o se confirma. Por eso no es un camino, en ese sentido no es un camino personal, individual, digamos, ¿no? Un camino donde uno crea una alianza también con la iglesia, en el sentido de que también la iglesia es la que va a decir si podés o no. Ok. ¿No? Y a nivel esto, ¿está bien dicho eclesiástico en el sentido de que, bien, a nivel eclesiástico o bíblico, porque en realidad me interesa saber esto a nivel como más bíblico desde la religión, ¿cuál es el rol o qué representa un sacerdote? Mira, la imagen, creo yo, más bonita y también en puntos más comunes, la del pastor, ¿no? Es decir, Jesús también se definió como pastor, el pastor de las ovejas. Y entonces eso es pastorear, acompañar. Es verdad que es una imagen que quizás hoy para el siglo XXI sentirme oveja no me da mucho, ¿no? Pero está más ligado con acompañar, ¿no? Es lo que a mí siempre me resonó, digamos. Y por eso cuando decidí empezar de nuevo, yo tenía como muy claro eso, muy nítido, y bueno, con la experiencia que tengo, con la formación que tengo, con las ganas de seguir acompañando, cuál puede ser la profesión que más se le parezca, digamos, ¿no? Okay. Y me pareció que, salvando por supuesto las distancias que tiene una con otra, y siendo respetuoso de ambas disciplinas o de ambas miradas, sí poder integrar esto en mi persona de seguir acompañando, ¿no? Es decir, yo me siento un par, digamos, en ese sentido, como alguna vez escribí, de acompañar con la vida sin tantas respuestas, digamos, ¿no? Y eso que fue desde el principio, para mí ha sido como muy, muy sagrado, digamos, en el sentido de, es muy serio esto de acompañar, no es una boludez, digamos, no es muy serio en el sentido quizás más lindo, digamos, es como de una saludable responsabilidad, acompañar personas, procesos, historias, heridas, porque bueno, en el consultorio la gente no viene para decirte que está bien. Claro. Eso no viene, felizmente. Algunos se van y dicen, bueno, ya estoy mejor. Y en cierto punto puede ser que en la iglesia se da esto también de que hay muchas personas que van desde un lugar de que necesitan, sí, o sea, eso, no sé si los que están bien en ese momento recurren tanto como los que están mal, o es más una pregunta. Sí, y bueno, digamos, la iglesia o los curas también han sido, digo, personas yo lo he sido, de acompañar, digamos, y saber que estás disponible para la escucha, para prestar el oído, para compartir un momento, un tiempo, una intención de estar junto con otra persona, de poner el cuerpo, de atender situaciones que son individuales o a veces son colectivas, como trabajar en barrio donde la situación de, no sé, Cáritas puede estar ayudando, un merendero, un comedor, o esto que conversamos fuera de micrófono, acompañando a la gente en situación de calle, preparando merienda, buscando un lugar para que se puedan duchar, y también acompañándolos en su vida de todos los días como uno podía, digamos, ¿no? Y hablando más del trabajo de sacerdote, que bueno, una vez que vos entras y empezás a hacer lo que
hay un sacerdote, como vos decís, desde acompañar, desde salir de la iglesia Sí, celebrar a... los sacramentos, la misa, el bautismo, el casamiento. ¿Vos ahí le rendís cuentas a alguien que está más arriba que vos a nivel eclesiástico, o ahí vos ya tenés como cierto poder y autonomía que un poco ya nadie te puede decir nada? No, no porque, yo considero que en ningún lugar nadie te puede decir nada, digamos, porque hay como una interdependencia, una interrelación con otros. Y particularmente en la iglesia tiene una mirada también jerárquica, Claro. hoy mucho más sinodal, más conversada, pero digamos, no es que bueno, es como si yo soy médico y hago lo que quiero. No, Claro. tenés un colegio de médicos, tenés un colegio de psicólogos, no es que yo soy psicólogo ahora y hago lo que se me cante y nadie me puede decir nada. No, porque hay un colegio de psicólogos que si recibe una denuncia te puede sacar la matrícula. Y en esa jerarquía, digamos, ¿qué hay arriba de un sacerdote? Y el obispo del lugar. ¿Y el obispo está también ahí en la iglesia como...? El obispo es el encargado de digamos, de una porción de territorio que se llama diócesis. Sí. Bueno, en el caso de Mendoza, que es como una ciudad importante, es la arquidiócesis de Mendoza, que es una porción de territorio que va desde la Punta de la Valle hasta el último límite con el departamento de San Rafael. Eso depende de un obispo. De uno. De un obispo. Perfecto. Que como es una arquidiócesis, se lo conoce muchas veces como el arzobispo de Mendoza. En aquel momento, cuando yo estuve, estaba Monseñor Rubiolo, después falleció, y después el que me acompañó hacia el final de la formación y todos los años del ministerio fue Arancibia. Así que el obispo tiene el rol también de cuidar, de colaborar, de dar una mano con los curas, porque en eso también está la distinción entre los curas diocesanos, es decir, los curas que son del lugar, y los curas que son religiosos, por ejemplo, jesuitas, salesianos, de Don Bosco, de Don Oriones, ellos son sacerdotes que pertenecen a una congregación religiosa que puede ser de nivel mundial, como los jesuitas, por ejemplo, porque está de moda porque el Papa Francisco es jesuita. Y después están los sacerdotes del lugar, oriundos del lugar, en este caso de Mendoza, que dependen directamente del obispo del lugar. Perfecto. Entonces, sí, pero como en todo, de vuelta, es decir, en todo, es como vos en tu momento no dabas tu actividad física y vos decís, bueno, no puedo hacer lo que quiero. Claro. Hay una cuestión colegiada, acompañada, porque bueno, de alguna manera todos dependemos de todos, digamos. Había, por ejemplo, reuniones del sacerdote, Sí. o con el obispo se reunían y, digamos, esta es una duda que yo tengo, había como una actualización, por así decirlo, del afuera, de decir, che, afuera está pasando esto, ¿cómo vamos a actuar nosotros en relación a lo que está pasando? Había como esa información que, Sí, claro, que claro. ustedes trabajaban con eso, por así decirlo. Sí, porque hay mucho de cierta fantasía, digamos, pero a ver, yo en aquel momento lo decía y digo, no venís de un repollo, no nacés de un repollo, venís de una familia, yo tengo 5 hermanos, tengo mamá y papá, dificultad en el laburo, yo siendo seminarista tuve que salir a laburar aparte para dar una mano en mi familia porque mi papá se había quedado sin trabajo. Si no es que está en una suerte de burbuja cósmica. Claro, déjame que no te transmita por ahí el pensamiento que alguna vez tuve, que uno se imagina a un sacerdote como alguien que no sale de la iglesia, que Claro. no tiene idea de lo que pasa afuera, que está leyendo la Biblia todo el día. No es así. Claro, no es así. A mí me da risa porque por ahí iba a la verdulería o a la carnicería y me decían, padre, ¿qué hace acá? Y no sé, yo como, ¿viste? Tengo que buscar fruta, tengo que buscar verdura. Hasta donde sí, tengo que comer. Perfecto. Es verdad que la gente hacemos estereotipos, digamos, ¿no? Siempre, y ubicamos a las personas y a las profesiones más o menos en cuestiones medias ahí, con una cierta cuota de fantasía. Pero bueno, la verdad que yo hablo de mi experiencia, pero bueno, como te digo, 5 hermanos, laburante en mi familia, buscando el mango siempre. O sea, yo nunca me sentí aislado, digamos, ¿no? Y después, en la de todos los días, la parroquia, la parroquia, que generalmente es el lugar donde están los curas, es un lugar donde pasa un montón de gente. O sea, vos estás conectado, no es que vos estás encerrado en una habitación solamente leyendo la Biblia y saliendo los domingos a celebrar la misa. Perfecto. Entonces digo, eso
desde ya. Por supuesto, quizás la formación del seminario está pensada más a propósito, más hacia un adentro, para después salir, digamos, ¿no? Es decir, pero hoy, no sé, yo soy amigo de algunos curas que están todavía en el seminario porque hemos sido compañeros de la formación y bueno, hoy los chicos, hoy en internet, tienen sus computadoras, salen, van, vienen, es decir, es una vida que no se parece a esa que por ahí vos u otros han podido imaginar, digamos, ¿no? Y en aquel momento, por ahí, sé que por ahí es difícil recordar lo que uno sentía hace tantos años, pero en aquel momento, por ejemplo, ¿recordás si había otro tipo de tempestades de las que te atraviesan ahora? ¿Había algo que cuando vos empezaste a laburar en la iglesia y a tener tanto contacto con la gente y empezaste a tener también ese lugar que me imagino que, como decís vos, no es una boludez trabajar con gente, un gran poder y responsabilidad que hay que tener cuidado? ¿Había algo particular que te empezó o te empezó a costar sobrellevar? Mira, lo que me costó al principio fue la filosofía, fue una gran tempestad porque yo venía de un colegio técnico a hacer destornilladores, caja de herramientas, tablero de electricidad, y de repente encontrarme sobre todo, no sé, con Kant, con Hegel, con Spinoza, me fue como darme martillazo, ¿viste?, en el cerebro para ver si me entraban algunas ideas, digamos, este pensamiento más reflexivo, más, ¿no? Spinoza es el que dice que todo ser quiere perseverar en lo que es. Puede ser, no me acuerdo tanto ya, pero puede Bien. ser. No tanto me costó mucho lo de la filosofía más moderna y contemporánea, no tanto la antigua y medieval, que me gustó más. Pero sí, eso fue una tempestad importante, digamos, encontrarme. Y bueno, como yo había salido de la secundaria, y bueno, como todo, digo, la secundaria un poco la vas piloteando, entonces bueno, entrar en una disciplina de estudio, de tener como tabulado el tiempo de estudio, digamos, y las tardes eran para estudiar. Claro. Bueno, fue como todo un trabajo de cierta ascesis, digamos, cierta disciplina. Esa fue quizás la primera. Después, más grande, esto que te comentaba, un poco la tempestad de la familia, que por las cuestiones laborales y estas crisis que solemos tener en nuestro país, bueno, mi papá perdió el trabajo, en ese momento ya no habíamos perdido la casa que teníamos y entonces alquilábamos y entonces ya no habían ingresos para alquilar otra casa, entonces bueno, ahí salí a trabajar, tenía algunas changas que me permitían hacer para juntar unos mangos. Y bueno, pero viste, fue un momento difícil porque tenía mis hermanos más chicos, eran chiquitos, mi hermana también estaba trabajando, también perdió el trabajo, así como fueron años ahí un poco turbulentos en ese sentido, hasta que bueno, pudimos sacar un poco el... Y vos en todo ese proceso que me contás de, bueno, esa tempestad familiar que empieza a parecer que tiene más que ver con, bueno, lo económico, cuestiones de problemas como más terrenales, vos en todo ese momento un poco estabas como mal, quizás está mal dicho, atado a tener que estar todos los días en la iglesia, por ahí sentís que no podías estar el tiempo necesario, por así decirlo. No. ¿O no te lo impedía? No me lo impedía, pero yo me di cuenta que primero que estaba más presente cuando me había ido que cuando estaba, ¿no? Después aprendí que eso se da en los sistemas familiares, pero bueno, yo en ese momento no los conocía. Entonces me di cuenta que yo, desde mi lugar de supuesta lejanía, que era acá en Bermejo, no era tan lejos, estaba más presente y de hecho pude colaborar mucho más estando fuera, digamos, que estando dentro de la casa. Perfecto. Así que eso no fue, por supuesto, fue dramático y doloroso y angustiante por el momento, bueno, no saber qué miércoles hacer, pero no, eso no estuvo en duda, eso no me hizo crisis a mí de decir, no, tengo que dejar esto para irme. En ese momento estaba en los últimos años del seminario, no me hizo mella para decir, bueno, no, me tengo que bajar de este barco y a ver qué hago, porque estaba ayudando, o sea, y de hecho creo que mi hermana más chica, cuando sale algún chiste, algo me dice, dale, si vos te fuiste a los 18 años. Y es verdad, me fui a los 18 años y nunca más volví a mi casa, volví de visita, volví en las vacaciones que teníamos en el mes de enero,
pero nunca más volví a mi casa. Vos te fuiste a los 18 Sí. y de ahí en adelante hasta que vos salís de la iglesia, vos vivías en la iglesia. O sea, Claro, vivía en una tiene- casa parroquial, sí. En la casa parroquial se llama. Sí, entonces Que- cuando salí, empecé a buscar, me fui 4 días a lo de un amigo que en ese momento se estaba separado, le digo, mirá, me ofreció una mano, me di cuenta que no iba a poder prosperar ahí, y entonces una familia que me conocía me dice, mira, estamos reconstruyendo de alguna manera o mejorando una casa, y hay una habitación, o sea, la casa está deshabitada y hay una habitación ahí para que vos te acomodes, y bueno, van a estar trabajando los obreros en distintos lugares, haciendo un baño nuevo, haciendo... Claro. Y yo, bueno, después de tantos años, siempre digo, me salí con mi colchón, y mi biblioteca que había comprado, algunos cuantos libros que eran como, bueno, las cosas que tenía, y así que me acomodé ahí. Fueron muy generosos conmigo ese tiempo, fueron unos meses hasta que después, bueno, empecé a conseguir trabajo y las primeras changas que iba haciendo, y entonces ya pude pagar algo que se parecía a un alquiler. Claro. Y después, bueno, ya sí pude pagar un alquiler más estable, y después, cuando después con Flor decidimos casarnos, ya pudimos los dos trabajamos, así que nos quedamos un tiempo ahí hasta que nació el más grande, y después, bueno, seguimos alquilando hasta que pudimos construir nuestra propia casa. Vos, algo se me surgió una pregunta cuando me estabas contando esto de la tempestad que te dio empezar a sumergirte en el mundo de la filosofía. Me mencionaste ciertos autores que en algún punto contradicen la versión de la Biblia respecto a Dios, o que la ponen mínimamente en duda. Y yo lo que te quería preguntar, en ese proceso de formación filosófica, ¿sentís que hay como un lineamiento, o realmente hay una formación filosófica como general para que vos te llenes de esas dudas y lo que te mantiene en ese camino es la fe en Dios? ¿O los filósofos y los pensadores que se ven van más por la línea de la iglesia y hay otros que se descartan? Mira, esto fue hace muchos años, pero no, a mí me parece que siempre hubo libertad para leer lo que yo quisiera. Bien. Era un mundo, por supuesto, para mí desconocido absolutamente. Sí, había escuchado hablar de Sócrates, de Aristóteles, de Santo Tomás de Aquino, digo, así como quien escucha algo en la secundaria de los clásicos, digamos, ¿no? Pero bueno, fue todo un aprendizaje, y bueno, yo iba buscando, iba leyendo, pero nunca se nos dijo esto no. Claro. No. Ni tampoco en la teología, que también en la teología hay escritores ásperos, digamos, pero nunca fue un impedimento leer otras cosas. Y vos en aquel momento, porque, por ejemplo, un escritor como Spinoza, que eso, como que en cierto punto hasta podría decirse que desmiente la existencia no solo de Dios, sino de algo más. Vos igual en ese momento había un convencimiento de base de que tu camino, o sea, vos tuviste, me dijiste, un encontronazo, por así decirlo, con Dios, que no hace falta si querés compartirlo o no. Sí, me encantaría que lo compartas. Sí. ¿Cuál fue ese encontronazo que a vos te llevó a...? Mira, yo siempre señalo como 3 cosas que me conmovieron, ¿no? Porque también la adolescencia o esa juventud en aquel momento, donde también estás en búsqueda, ¿viste? Porque bueno, ¿qué hago de mi vida? ¿Por dónde voy? Uno está como atento, por lo menos a mí me pasó de estar con las orejas ahí como atentas, ahí las antenitas. Y entonces yo empiezo, paradójicamente mi vida de cura está ligado a las mujeres, porque un sábado a la tarde vienen 2 amigos míos de toda la infancia, uno de ellos el que habíamos escrito esta poesía o había puesto la música, y un sábado a la tarde me dicen, tenés que venir con nosotros a confirmación porque hoy empezamos, ellos ya habían ido, y dice, tenés que venir. Y yo, que los curas, que la iglesia, no tengo ganas, no, tenés que venir, hasta que, mira, tenés que venir. Hay 15 chicas en el grupo y somos 5 vagos. Tenés que venir. Bueno, ahí 3 para cada uno. Claro, todo el argumento de que los curas se me derrumbaron, y dije, bueno, vamos. Así que fuimos a hablar ese día con el catequista, Daniel, que era en aquel momento, y ya casi que no me dejan entrar, y dice, bueno, verdad, empezá mañana, el sábado que viene.
Así que arranqué ahí, digamos. Entonces fue entrar a un mundo que yo desconocía, el de la parroquia, ahí de la parroquia del barrio, cercana. Desconocía en esa época, digamos, había ido de chico a la primera comunión. Y te imaginas, era llegar los sábados a la tarde, eran 200 pibes, Claro. pibes y pibas, digamos, chicos y chicas ahí en la parroquia, era estar en el paraíso terrenal a los 16, 17 años, ¿no? De una. Entonces era la salida, ver qué hacíamos, a quién le hablábamos, con quién estábamos, si estábamos pescando en la pecera, ¿viste? Te sentía, Exacto. te sentí el, claro, el Brad El galán, Pitt, claro. Y bueno, y ahí entonces empiezo con la confirmación, y bueno, me entro a meter, qué sé yo, me entusiasmé. Habían abierto un comedor, estamos hablando ya lo que se preveía o se vislumbraba de la hiperinflación de Alfonsín, entonces había un comedor en el salón grande de la parroquia, de lunes a viernes había un comedor para niños y para, bueno, niños y mujeres y también para gente grande. Entonces todos los días se servía un plato de comida ahí. Entonces, bueno, algunos nos sumamos, entonces yo iba a la escuela de tarde, entonces bueno, pasaba por ahí, servía la comida y me iba al colegio, en los últimos años de la secundaria. Ya ese encuentro, que yo no lo había vivido, si bien pasamos momentos difíciles, bueno, siempre comimos en casa felizmente, entonces ya ese encuentro humano con el dolor fue como el primero que me impactó, digamos, así que me hizo como, viste que la adolescencia es propia en un tiempo donde se está mirando mucho el ombligo, que está bien que sea así, claro. Pero bueno, salir y encontrarme con esto fue como un cambio, digamos, algo que me conmovió. Había un cura joven también, bueno, todavía no era cura en ese momento, pero que también, yo dije, ¿cómo? Yo tenía la imagen de los curas viejos, viste, medio como ajenos o distantes de la vida, como, bueno, esto en medio de un repollo, que no sé, que están para la misa y nada más. Y era un tipo joven, yo era como tenía 17 y él tenía 25. ¿Cómo este flaco? ¿Qué le pasa? ¿Viste? O sea, como que me cuestionó. Y después fue el retiro de confirmación, sí. Ahí tuve una experiencia, para mí, una experiencia de vida, pero una experiencia fuerte, digamos, del encuentro con el Jesús amigo, digamos, ¿no? Así, un instante, digamos, también, un momento, hay un... ¿Que lo viste? Que lo vi. O sea, lo que lo percibí es como el enamoramiento, digamos. No puedo decir, mira, no sé qué me pasó, pero siento que esta persona o este proyecto me pueden. Perfecto. Y entonces fue así que dije, ahí también fue muy fuerte, fue como una conmoción importante. Son instantes, digamos, no son, claro. No son momentos. Y a partir de ahí se fue conjugando en estas tres cosas, de este cura joven, de la solidaridad, el servicio, de estar como a la mano de los que sufren y estas preguntas que me empecé a hacer mientras andaba, salía con alguna chica, una noviecita, qué sé yo, hasta que eso se fue fue madurando, se fue cocinando y bueno, me empecé a cuestionar, a preguntar, y bueno, ¿por qué yo no esto? Y bueno, me empecé a hacer preguntas y fui al retiro, algunos retiros del seminario proponía para los jóvenes que estaban como con inquietudes vocacionales, y allá fui y bueno, después decidí que... ¿En qué momento empieza esto o en qué momento está esa charla, esa información que uno recibe de, bueno, si querés ser sacerdote, esto y esto, no lo podés hacer? ¿Es algo que tiene más que ver, como decís vos, como que vos podés hacer lo que quieras pero va más por uno? ¿O realmente hay como un lineamiento de como que hay ciertos requisitos a cumplir para poder convertirte? Lo que pasa es que si vos planteás la cosa de lo negativo o del no, me parece que eso empobrece claro. La mirada, digamos. Perfecto. A ver, si yo te digo, decime con tus palabras más sencillas, ¿qué es el celibato o qué es una persona célibe? Bueno, justamente el celibato es algo que voluntariamente uno elige, o eso era como en la parte espiritual, el celibato tiene que ver con desapegarse tanto o desvincularse tanto del cuerpo que en un momento ya no te interesa ese placer terrenal y lo abandonas, pero el que yo entiendo que la iglesia propone es como la prohibición. Claro, por eso, pero si vos lo ves de lo negativo, de lo prohibido, no entusiasma a nadie, digamos. ¿Sí? Claro, no podés estar con ninguna mujer a partir de ahora, claro, es un bajón. Claro, pero eso no es una definición
o no una descripción que entusiasme, digamos. Exacto. O sea, primero que, y esto sí es un plano también que tiene que ver con lo que uno puede estar de acuerdo o no, pero tiene un plano con lo espiritual, entendido lo espiritual como vida, no como una cuestión que está en un satélite, vaya a saber dónde, ¿no? Es decir, como una dimensión de la vida humana, donde vos decidís un camino. Es como si en la vida matrimonial, bueno, te vas a casar, no puedes estar con otras personas. Bueno, pero es que es algo que viene un poco dado. O sea, habrán culturas que son de la poligamia, o hoy si querés pueden la gente decir poliamor o relaciones abiertas, pero por lo menos en nuestra cultura la mayoría al menos intenta vivir una vida de fidelidad, digamos, en ese sentido. Y claro, entiendo que entonces, quizás mi pregunta fue más del lado negativo. Vos, ¿cuál es quién la da esa información y cómo la recibís vos en aquel momento de, bueno, este camino implica elegir esto también? ¿Eso te lo dice alguien? ¿Lo lees y lo vas entendiendo solo? ¿Cómo es eso? Eso sí, por supuesto, uno lo va conversando en el proceso, lo va masticando, lo va cuestionando. Yo cuando iba a estos retiros, los primeros cuestionamientos míos eran por ahí, digamos, bueno, ¿cómo hacen ustedes para vivir esto? Claro. ¿No? Pero es un poco esto, es decir, cada elección en la vida siempre tiene una renuncia. Hay una contracara, digamos, o las dos caras de una misma moneda, la elección y la renuncia. Entonces, cuando uno elige algo, está bueno aferrarse a lo que elige. Después tiene consecuencias, digamos, tiene situaciones. Uno no puede vivir, me parece a mí, todo en la vida. Total, ¿no? Es decir, cuando digo un sí, le estoy diciendo muchos no. Estoy diciendo muchos no, quizás detrás. Total. Por eso yo en ese sentido nunca lo viví como algo malo, como algo puta, que macana. Hoy por hoy, vos que estás, que sos psicólogo, sí. Por ahí creo que la visión y la perspectiva del rol que juega el sexo en la vida de las personas siento que ha cambiado. Y por lo menos en mi generación yo siento que el sexo forma parte importante inclusive de lo espiritual de uno. Creo que tiene que ver con un autodescubrimiento, pero bueno, son perspectivas. ¿Y cuál es esa perspectiva que en aquel momento a vos que vos viviste de, bueno, estos son los motivos por los que no? ¿Cuál es la contradicción ahí que...? Yo no sé si hay contradicción. En mi experiencia personal en aquel momento yo voy a seguir a Jesús como Él vivió. Bien. Y Él vivió célibe. Eso nos cuentan los textos bíblicos, la tradición, el magisterio de la iglesia. Es decir, es el estilo de ser como Él. O sea, pobre, célibe, disponible, cercano, servicial. Eso es lo que yo quería hacer. Ok. Ni más ni menos, digamos, ¿no? Entonces, eso orienta, encausa, dirige hacia un lugar, o por lo menos a mí me ayudó. Después hay un montón de cuestiones, si querés, no sé, teológica, canónica, histórica, de cómo ha sido la vida del celibato a lo largo de la historia. No siempre los primeros curas no fueron célibes, pues sí, bueno, toda esa otra cuestión, que por supuesto la estudié en su momento, bla, bla, pero digo, no es lo que motiva. Claro. ¿No? Puede darle quizás más sentido, puede estar en contra, decir, bueno, pero no, capaz que no hay que... quizás una posición ideal para mí sería que los curas puedan elegir, claro, ¿no? Bueno, una vida célibe o una vida en familia. Eso para mí sería, hacia eso yo iría, digamos. Esta es una pregunta por ahí, en cierto punto, amarillista, en el sentido de... Entiendo que también es muy difícil de controlar eso, o sea, vos me decís, vos tenés salida, vos sos libre, y en esto te pregunto, vos en tu experiencia de haber conocido a otros sacerdotes, y como decís vos, no son tipos que nacen de un repollo y que están todo el día leyendo la Biblia, que son personas normales, ¿es corrompible ese celibato y sentís que es normal también que eso se corrompa? No te estoy pidiendo que mandes al frente a nadie, simplemente que en tu experiencia, ¿hasta qué punto no hay un momento en el que podés hablar con un colega que quizá también es tu amigo y decirle, che, hice esto o me dan ganas de esto? Puede pasar también, ¿no? Sí, pero pasa en todos los caminos de la vida. Es como decir, bueno, si estás en pareja
esto no te va a pasar. Claro, sí. Como si alguien te controlara, digamos. Y no, es igual. O sea, Es igual. Yo lo que veo es que, por lo menos en mi mirada, no hay diferencias. Ok. Digamos, porque tiene que ver con las decisiones personales. Y vos decís, hoy, con las posibilidades que hay de infidelidad. Hay gente que es infiel, y sí. Claro. Y hay gente que es fiel también. Entonces, no hay una cosa como aquello es, no sé, como otro idioma y esto. No, es igual. Por eso, en eso de humanizarlo y acercar y no poner como esa barrera, ese alejamiento de ahí todo funciona totalmente distinto. Mi curiosidad es si no hay un momento quizás en el que uno puede, hasta que no sea algo tabú, quizás de tu experiencia. No, y de hecho en los próximos días me han invitado a participar de una formación que tiene que ver de cómo acompañar afectivamente a los que se forman como sacerdotes. Yo he acompaño a algunos curas o personas o mujeres de la vida religiosa actualmente o hace algunos años atrás, y entonces bueno, está esta inquietud por seguir acompañando el ámbito afectivo, vincular, y bueno, y gustoso voy a participar, me han invitado, así que quizás por las dos dimensiones, por haberlo vivido durante muchos años y por hoy estar de un lado de que acompaño a otros. Entonces siempre está esa inquietud por acompañar, como siempre está la inquietud por acompañar a las parejas. Yo también trabajo con parejas y digo, bueno, esto no es no solo vivo en pareja, casado, sino también acompaño en la terapia de pareja, y digo, esto tampoco vivir en pareja es la solución a todos los problemas, digamos, ¿no? Claro. Son desafíos, son puestas en discusión, son nuevos acuerdos que hay que hacer, cómo cuidar la pareja, cómo cuidarse en el sentido de cómo que siga siendo viva una pareja, que nos sigamos queriendo, que nos sigamos seduciendo. También son desafíos de una pareja común, digamos. Total. También el desafío de un cura o de cualquier persona es cómo ser fiel a eso que uno se sintió llamado. Hay una emoción que particularmente yo quería hablar con vos porque eso, me parece muy rico que vos hoy estés desde un lugar ¿Vos sos psicoanalista? No, terapeuta sistémico. Sistémico. Digamos, en esto de meterse en el mundo de la psicología, que bueno, que la estudiaste una vez que saliste de la iglesia y que me imagino, sé que te formás constantemente y que estamos en un tiempo de mucha revolución. Particularmente el sentimiento de culpa. Yo quería preguntarte a vos, por ejemplo, en aquel momento cuando vos eras sacerdote y vos también eras quien recibía las confesiones de las personas, mi pregunta va por el lado de aquellas cosas que en aquel momento vos veías que a las personas les causaban mucha culpa. ¿Te pasa de ver hoy y decir, oye, por esto no solo que a la gente no le da culpa, sino que está totalmente naturalizado? ¿O sentís que eso, vos acá en terapia que recibís gente, sentís que las cuestiones que le generan culpa a la gente siguen siendo las mismas? Me parece que no. O sea, que la culpa está todavía muy arraigada, sí. Que hoy las generaciones más jóvenes viven con menos culpa también. Creo que antes la gente, por ejemplo, en el espacio religioso se confesaba más. Había una conciencia más. Hoy no lo hay tanta. Me decís que ahora se hoy confiesa menos la gente, decís. Sí, digo, por lo que escucho por mis amigos. Por tus ex-colegas. Ex-colegas y amigos de la vida. Ajá. Sí, creo que por el proceso cultural se ha ido como perdiendo una mirada más individualista, quizás, más de, bueno, yo hago mi propia regla, uh-huh. ¿no? Esta crisis que tienen las instituciones, ¿no? Estamos en una época donde las instituciones que antes sostenían la justicia, la iglesia, el poder político, la escuela, todo está como un poco patas para arriba. Entonces, en esa situación, bueno, sí hay como una crisis institucional. Y creo que sí, la gente más
más jóvenes, las personas más jóvenes hoy tienen otra lectura, que creo que es bastante saludable. Veremos después si eso termina siendo también como que estamos mejorando nuestra condición humana en ese sentido, ¿no? Sí, y es cierto que la Iglesia también ha colaborado mucho con la culpa, digamos, ¿no? Por eso la Iglesia no en general, digo, quizás algunas líneas dentro de la Iglesia siguen sosteniendo una cuestión más de culpa, y la culpa no sana, digamos. A mí me sorprendió mucho, yo no fui parte de esa misa, pero conocí un amigo que me contó que fue una misa, y después finalmente hablé con otras personas y me contaron que era como un, no sé, un rezo, por así decirlo, como común, que era el de por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Puedo entender quizás más a nivel histórico, quizás qué rol puede haber jugado el tratar de que las personas sientan eso, no sé, me imagino que en un contexto de total caos y anarquía, quizás un poco de orden en ese sentido, y decir, che, ojo que te están mirando, puede servir, pero vos lo dijiste y yo también lo he sentido, cuando me voy al fondo de algunas culpas mías, me doy cuenta que hay lejos de, porque está esta cosa de que se cree que la Iglesia como institución por ahí está cayendo o está muriendo en cierto punto, pero por otro lado creo que la influencia es gigante, con sus cosas buenas y sus cosas malas, y como cosas, no sé si malas, pero eso como que a mí particularmente me parece negativo, es que hay mucho esto de cierta culpa impuesta, y por qué vos, con tu mirada también teológica y haberlo estudiado, ¿por qué la culpa se usa como una herramienta un poco también dentro de la religión? Porque me imagino que no debe ser solo en la católica, seguramente que todas las religiones deben tener sus cosas, decir, si vos haces esto estás muy mal. Y nada, o sea, sí. ¿Cuál es tu visión? A ver, me parece que por un lado sí, quizás las personas antes tenían más conciencia de la responsabilidad, quizás una hipertrofia de la responsabilidad ha sido la culpa, no ser muy culpógeno. Hoy parece que nada no... Una hipertrofia de la responsabilidad, está bueno eso. Y por otro lado, hoy pareciera que nadie tiene la culpa de nada, ¿viste? En una viñeta de Mafalda, Mafalda está en las vacaciones y está en el mar y ve gente que está sonriendo, qué sé yo, entonces ella dice, parece que en las vacaciones nadie tiene culpa de nada, ¿no? Entonces, es decir, y estamos viviendo, no sé, lo del calentamiento global y parece que nadie responsabilidad va a saber de quién, ¿viste? Claro. Está bien, hay gente que es mucho más responsable, pero hoy creo que hemos sacado un poco más esto de la responsabilidad personal, del responder, es decir, del hacernos cargo de lo que hacemos y dejamos de hacer. Entonces, parece que todo pareciera, ¿no? Entonces, sí creo que hemos perdido un poco esta como cultura también de responder, de hacernos cargo, ¿no? Siempre miramos como a otro. Okay. ¿No? Y una autora, que no me acuerdo el nombre, una autora francesa, decía que si el siglo XX fue el siglo de los derechos humanos, el siglo XXI tendría que ser el siglo de los deberes humanos, es decir, porque la moral se sostiene cuando hay un otro, es decir, yo lo primero que tengo es un deber ante las personas, no tengo un derecho. Y bueno, y ahí me parece que nosotros hemos desarrollado demasiado los derechos, que no estoy en contra de los derechos, por supuesto, pero sí hemos desbalanceado la otra pata, que es el deber, que tiene que ver con el cuidar, con hacernos cargo. Por eso, volvemos un poco a esto que vos decías hace un rato, nos cuesta mucho lo de la paternidad, es decir, ser padres, ser adultos. Ser adultos es hacernos cargo, básicamente, por lo menos así lo entiendo, hacernos cargo de nuestras propias decisiones. Claro. Por eso, también, no sé, en lo personal, cuando yo decidí dejar el ministerio y empezar de nuevo, bueno, hacerte cargo. Ya, no andé echando la culpa que la iglesia, que los curas, que no sé, que el obispo, que... Claro. Me hago cargo de esto y entonces me encargo, pero digo, creo que esa dimensión de hacernos cargo en general, de ser más responsables, ayudaría al menos a que la culpa se ubicara, pero sí la responsabilidad, ¿no? Creo que a nivel social y casi en todos los aspectos de la vida a mí me ha servido muchas veces
esta analogía del péndulo, de que cuando uno se está muy en un extremo del péndulo, generalmente antes de volver al equilibrio se va para el otro lado, y bueno, y quizás esto que vos decís, vos por ahí en tu momento de sacerdote, quizás la cultura de la culpa y lo que estaba bien y mal estaba quizás tirada hacia un lado de ese péndulo, hoy quizás está en otro, y ojalá que se encuentre ese equilibrio. Pero yo también te hablaba de la culpa más desde el lugar del escrito de Edgar Allan Poe, que Corazón delator, o no sé si se llama así el escrito, pero en el que la canción de Cerati se basa en eso, de que es un tipo que mata al hermano, puede ser, o creo que es al hermano, o no sé, o a la esposa, no me acuerdo, y que la entierra bajo el piso, y que, bueno, la historia cuenta de que el corazón del cadáver empieza a latir tan fuerte mientras los policías lo están como interrogando, y los policías no tenían ninguna sospecha de él, que el corazón empieza a latir cada vez más fuerte hasta que termina como gritando por favor que lo encierren, porque creo que eso, la culpa es algo interno. Y yo te hablo de esto porque yo particularmente hace no tanto tiempo pasé por un proceso de sentir culpa, que tuvo que ver con haberle hecho daño a una persona, obviamente que no intencionalmente, pero igual esto que decís, quizás una hipertrofia de responsabilidad me llevó a, en cierto punto, yo en algún momento necesitaba ver a esa persona y pedirle perdón de rodillas un poco más. Y después finalmente me di cuenta que yo me tenía que pedir perdón a mí, y que yo me tenía que perdonar a mí antes que nadie. Y me parece muy interesante esto de que me parece que a mí me encantaría poder sentir que si yo me voy a confesar con un cura o con mi psicólogo o con mi mamá, poder purgar la culpa, pero me parece que a veces no alcanza, ¿no? Que a veces es algo más interno. Y te quería preguntar vos ahora en tus sesiones de psicología, y que me imagino que te cruzas con otras realidades, ¿ves que la culpa es como algo que tenemos en común las personas en cierto punto? Sí, a ver, porque creo que tiene mala prensa la culpa, sobre todo en este tiempo donde parece que todo es malo. Es decir, la culpa también tiene que ver con mi capacidad de tomar conciencia de mis actos. Entonces, parece que el que tiene culpa está enfermo o es un anticuado. Claro, es que quizás es la palabra. Claro, las expresiones, por supuesto, tienen una carga también simbólica, histórica, contextual, pero viste, hoy parece que el que dice tengo algo de culpa está mal, ¿viste? Tenés que ir al psicólogo, al cura, y decir, pero también es la voz de mi conciencia que me dice, che, algo no lo hice bien, o no hice lo que tenía que hacer. Total. En su momento. Entonces digo, ¿por qué pensar o poner el rótulo de malo, digamos, de negativo, o con olor a viejo? Entonces, no sé, lo mismo con personas que dicen, bueno, ¿te arrepentís de algo? Y la gente en general dice, no me arrepiento de nada en la vida. Así, parece que el arrepentimiento, el pedir perdón, claro, el reconciliarse con otros fuera una cuestión de debilidad humana, ¿entendés? No, yo estoy parado sobre mí mismo y entonces no tengo a quién pedirle perdón. Entonces, sí, pero si en todas las culturas, digo, pues somos seres sociales, nos equivocamos, nos tenemos que reconciliar. De una, claro, ¿sabes qué? Me acabo de dar cuenta hablando con vos que quizás mi concepto de culpa también está relacionado a la autoflagelación, y que por ahí la culpa sin la autoflagelación es responsabilidad. A mí quizás la palabra que a mí más me gusta usar en cierto contexto es responsabilidad, y quizás con este caso que te conté personal no usé la palabra responsabilidad porque vino de la mano de una autoflagelación, de que yo me di cuenta que después de haberme equivocado, estuve más de un año sintiéndome de una manera muy mal, claro, y que yo solo, porque no es que yo después pude hablar con esa persona y esa persona, ¿sabes qué me dijo? Gracias porque esto, y vos decís, si supieras la cantidad de latigazos que me hubiera dado si hubiera tenido un latigazo a mano. Pero fíjate, en el encuentro que vos hiciste con esa persona, y ella te lo agradeció, también la volvés a poner de pie. Entonces yo, no sé, esta cuestión de que no hay que pedir perdón, o no nos vamos a equivocar, no, si justamente nos equivocamos, tenemos que pedirnos perdón, hacernos cargo, ¿no? de las cosas que nos pasan o las cosas que hacemos o dejamos de hacer. Ahora, cuando eso también pasa a otro estadio, que ya tiene que ver con un remordimiento, con un no perdonarme, porque lo que más nos cuesta es perdonarnos también, ¿no? O sea, quizás ofrecer el perdón no nos cuesta tanto, pedirlo quizás tampoco, pero perdonarnos a nosotros mismos sí es el camino que más nos cuesta. Claro. En general, el amor a uno mismo es el que cuesta.
y entonces tenemos como nos cuesta, tenemos como la deformación de medio de endiosarnos. Perfecto. En cambio, si nos miramos serenamente y asumimos las cosas lindas que tenemos, pero también las pobrezas que tenemos, es una mirada más humana y más genuina de nosotros mismos. Ok. Vos, me gustaría como que también un poco ya poder meternos en el presente, entonces para cerrar un poco tu etapa de sacerdote, verás que la verdad que me parece que es algo que ya está bastante trillado el tema de hablar de las cosas que ha hecho mal la iglesia, entonces a mí simplemente me gustaría saber, hay un momento en el que vos hay cosas que no te empiezan a gustar y vos te salís. Pero en ese salirte yo entiendo que hoy este presente también está enmarcado por vos seguís siendo alguien que cree en Dios y que no sigue en ese camino, simplemente que vos te saliste de la institución, se podría decir. Sí, yo no siento que me haya salido de la institución. Si fuera esto una metáfora como para ayudarnos a pensarlo, quizás estoy jugando en otra posición dentro del equipo. Perfecto, ¿no? perfecto. Porque bueno, con Florencia nos casamos por iglesia, una vez que me llegó la dispensa, nuestros hijos están bautizados, damos una mano en la catequesis del colegio como padres animadores, yo me siento muy vinculado sobre todo con curas, porque son amigos de muchos años, digamos, con los que crecimos, imaginamos y soñamos cosas, entonces hay una amistad de muchos años. Y también con personas de distintas comunidades donde yo he pasado, entonces seguimos siendo amigos y voy a su casa o compartimos experiencias. Entonces yo no siento que haya salido de la institución. Sí que no cumplo, por supuesto, la función, el ejercicio del ministerio que se dice, pero de alguna manera lo medular o lo inicial nunca se perdió, ¿no? Perfecto. Y de hecho, este segundo libro tiene algo que ver con eso, digamos, ¿no? Es decir, con aquel encuentro inicial de hace ya 35 años, de que nunca se perdió, digamos, ¿no? Que se fue como mutando, cambiando, pero en los cambios también Dios siempre está, digamos, entonces me ha permitido tener una línea del tiempo y una conciencia de mí mismo, creo que la ventaja no sé si la ventaja, pero la característica es que alguien me dijo alguna vez, una amiga, la esposa de un amigo mío, un gran amigo mío de la infancia, me dijo, vos no has dejado de ser el Maxi siendo cura. Y creo que no he dejado de ser el Maxi siendo hoy psicólogo, papá, esposo, amigo, ¿no? Y creo que esa continuidad a mí me ha sanado, digamos, ¿no? Quizá tiene que ver con esto que dijiste de que acompañar personas es tu oficio y como de que quizás ese es Maxi y vos después puedes ser desde sacerdote, desde psicólogo, y si mañana por algún motivo no sos más psicólogo, va a buscarle la vuelta para acompañar personas desde otro lado. Sí, probablemente. He estado pensando en algún oficio menos estresante, Claro. Pero bueno, me parece que me van a sacar la ropa en casa. Me encanta esto me parece otro mundo misterioso el psicólogo. Simplemente preguntarte para cerrar ese tema es ¿qué fue lo más difícil de salirte en aquel momento? Tiene más que ver con esto a nivel estructural que me decís, tuviste 15 años viviendo en un lugar, vinculándote con cierta gente y teniendo ciertos hábitos que de repente salís al mundo y un poco con una mano atrás y una adelante en cierto sentido, o sea, ese arrancar de cero. Sí, pero yo me apoyé mucho en mi decisión, entonces eso a mí me dio mucha tranquilidad, me dio mucha paz, digamos. Por supuesto que era todo un desafío porque sí, era de alguna manera empezar de nuevo y bueno, al principio, después se fue como amansando, pero bueno, al principio dejé el ministerio y la gente que vos conocés, no siempre todos aceptan eso, digamos, ¿no? Es como una suerte como de traición o de no tan bien visto. Entonces al principio eso fue difícil, digamos. Te hago una pregunta, ¿ahí entró el amigo que estaba hablando recién, que es la culpa? ¿Hubo algún momento que vos te sentías mal por No, tu posición? de vuelta sí me pesó y me llevó tiempo tomarlo, la responsabilidad que tenía con muchas personas, porque yo acompañaba a muchas personas, estaba acompañando una parroquia concretamente, pero a lo largo de los años fui acompañando muchas personas que confiaban en mí
Y entonces eso me pesaba, digamos, no como culpa, sino como una responsabilidad como de hermano mayor que va acompañando a otro. Pero bueno, por otro lado, tenía la certeza de que iba a seguir acompañando a los que quisieran desde otro lugar, por supuesto corriéndome, no mezclándolos tanto, digamos, porque no es que me hacía el cura, digamos. Claro, no iba, claro. No iba por ahí. Sí, la psicología me ha permitido tener otros conocimientos, otras herramientas que me permiten quizás acompañar mejor a algunas personas, o a las personas en general. Pero sí, fue un desafío volver a empezar, porque bueno, fue ensayo-error, ¿no? Pero bueno, las cosas de a poquito se fueron acomodando y bueno, siempre la presencia de los amigos, la presencia de la familia, de la gente que me ha querido y que me sigue queriendo. Después iniciar un camino con Florencia fue todo un hermoso desafío y también un difícil desafío en el sentido de presentarme de alguna manera frente a la sociedad ya como un laico, como un estudiante, como un laburante, como un novio, después como un esposo. Eso te quería preguntar, porque digamos que como en todo está el qué dirán, y ese qué dirán, otra vez en esto de contraponer quizás las generaciones y las miradas. A mí me pasa, y yo estoy seguro que en mi círculo, si no sé, yo estoy con 10 amigos en un lugar, veo una persona vestida de cura o de monja, quizás la discriminación o la exclusión es más hacia esa persona porque la veo como muy distinta a mí, claro, por lo que representa. Ahora, vos del otro lado, ¿sentiste quizás exactamente lo contrario? Tu pudor y lo que te costaba respecto al que dirán, ¿era decir que fuiste cura o decir, che, ya no lo soy más? ¿Qué era el impacto con la sociedad en ese sentido? Para mí fue como aprender a soportar la incomodidad, ¿no? Es decir, la incomodidad que era que, che, pero vos no, por estar en el supermercado, pero, padre, ¿qué haces? ¿Cómo andás? ¿Qué sé yo? Pasaron muchos años que la gente me seguía diciendo padre. Padre, claro. Digo, hace mucho que no va a misa porque no se da cuenta de nada. Pero sí, costó integrar. Hoy mucha gente que incluso me viene a ver al consultorio o me derivan algunos pacientes, conocen mi historia y vienen a propósito, digamos. ¿Sí? Claro. Que de alguna manera aquella suerte de debilidad, no sé, hoy se ha transformado en una fortaleza, digamos, por la posibilidad de integrar, ¿no? Perfecto. Pero sí me costó y me parece que fue un aprendizaje para mí y que yo se lo transfiero a veces a los pacientes, no le cuento mi historia, pero quiero decir, a veces cuando una persona es, no sé, viuda o viuda y tiene que volver a empezar, o se separa y tiene que volver a empezar, hay que soportar la incomodidad de ese cambio de roles, ¿no? Que es incómodo, digamos, encontrarse con las mismas personas pero en otro contexto, hasta que ese contexto empieza a ser más amigable o más común, ¿no? Yo suelo usar y suelo decir a los pacientes una frase que para mí siempre es muy sabia, que es que todo es muy difícil antes de ser fácil, ¿no? Que parece una obviedad, pero bueno, es eso, digamos, es aprender a convivir con eso que hoy es difícil y que mañana va a ser fácil, como hemos hecho aprender a escribir, aprender a andar en bicicleta, aprender a comer solo, a hacer amigos, siempre fue difícil. Perfecto. Después sí empezó a ser fácil. Y en tu incursión, en el mundo de la psicología y hoy en la práctica, ¿hay también una integración en cuanto a todo? O sea, obviamente que tu experiencia en acompañar gente y eso ya es algo que está inherente, pero digamos, ¿cómo haces para separar totalmente el tema de lo que vos crees y tu religión? Como éticamente yo tengo que respetar, y de hecho también no es algo impuesto, sino algo decidido, yo tengo que respetar a la persona como viene. Por supuesto que si la persona es atea, no sé, o es creyente o lo que sea, o se autopercibe como quiera, mi primer punto de partida es aceptar quién viene y cómo viene. Yo no soy quien para decirle lo que tiene que hacer. Perfecto. A veces hay personas que me dicen, mira, estoy desorientado, me gustaría que me tiré alguna soga, alguna luz, algún criterio. Dice, mira, a mí me parece que podríamos ir por acá, pero siempre que la persona habilite. Yo no le puedo decir, yo no soy quien para decirle a alguien lo que tiene que hacer. Perfecto. Sí poder compartir a veces inquietudes, che, la verdad que esto no lo sé, la verdad que, che, qué difícil lo que te pasa,
déjamelo pensar, a ver si se nos ocurre algo juntos, algo más colaborativo, es decir, nuestra función tiene que ver con colaborar en una etapa de un proceso de vida. No sé si siempre en toda la vida, pero en esta etapa, que la persona siente que sola no puede, viene a buscar ayuda. Entonces, bueno, en esta etapa yo tengo que ser, mi cabeza, yo tengo que colaborar acá. Esa es mi función. Por supuesto, desde el respeto. Si alguien viene y me dice, mirá, yo soy un confeso ateo, no le puedo decir, bueno, mirá, rezate un rosario para que te vaya bien. Porque, no lo haría ni lo propondría. Siempre el primer paso es el de la aceptación de quién viene, ¿no? En unas comunidades del Campo Papa, que por ahí a veces ayudo en alguna mano, ellos tienen en un centro de atención para personas con chicos con problemas de adicción, el lema que tienen en ese lugar es la vida como viene, ¿no? Y me parece que yo lo adopté para mí, digamos, ¿sí? Cuando un paciente viene es como viene, no como yo quiero que venga, ¿no? Y entonces a partir de esa aceptación uno puede proponer, porque la gente también viene a buscar alguna herramienta, decir, che, hasta ahora el martillo no me ha funcionado, ¿hay algo más? Digamos, ¿puedo hacer otra cosa? Bueno, sí, mira, está el destornillador, fíjate si vas por acá, en vez de ir por acá que te ha traído como dolor de cabeza. Me da mucha curiosidad cómo es el tema de por un lado esa calidez y ese involucrarte, porque como decís vos, yo creo que es muy notorio, yo he ido a 2 psicólogas, una que sentí desde la primera sesión que no había absolutamente involucramiento ni nada, y la segunda, que fue con la que yo me quedé, la sentí justamente, sentí que había un ida y vuelta y que me estaba escuchando no como profesional y analizando mis ideas en un marco teórico, sino como persona también. Mi pregunta es, ¿cómo es ese proceso de, por un lado, esa entrega absoluta, pero por otro lado el protegerte? Que me imagino que si vos hablas con un montón de personas por día, que como decís vos, generalmente vienen con sus problemas, ¿cómo es ese entrar y salir? ¿Cómo es llegar a tu casa, sacarte el traje de psicólogo y disfrutar con tus hijos? Bueno, es una práctica. Sí, es una práctica. También es como un oficio, uno se va entrenando en eso. No siempre te puedes sacar el problema, porque la situación es honda, es profunda, es dramática. Otras veces sí es más fácil o más sencillo, digamos, por el mismo entrenamiento. A mí me gusta la actividad física, me hace muy bien, el encuentro con la familia, con los amigos, la lectura quizás más gratuita, digamos, no siempre de psicología, alguna tarea manual me ayuda también, ¿viste? De una. Y también en mi mirada, si querés, creyente, también muchas veces le confío a Dios las cosas que siento que yo no puedo. Por supuesto que después, como dice el dicho, a Dios rogando y al mazo dando, es decir, después, bueno, es supervisar, es consultar con otros, y a veces conmoverse con la situación de la gente, porque me parece que si no podemos conmover. Claro. ¿No? Es decir, conmovernos con el sufrimiento de otro es muy humano, digamos, muy necesario, y a veces llorar con el otro, y bueno, uno siempre tiene respuesta, qué sé yo, viene una persona y te dice, se murió mi hijo, ¿y qué respuesta le voy a dar si me va a acompañar? Pero bueno, pero no es poco acompañar. Es un montón. Sé que estamos cortos de tiempo, así que creo que hemos entrado en temas que son muy amplios y te daría 1 millón de preguntas más, pero para darle el cierre un poco al podcast es ¿qué diferencia sentís hoy vos que hay entre el Maxi sacerdote que empezó con 18 años en la iglesia y el Maxi de hoy? ¿Cuántos años tenés? 52. 52, que te dedicás a la psicología, que estás a punto de publicar tu segundo libro y que ya hay un bagaje de experiencias, algunas me imagino contrastantes y otras que, como decís vos, que se han integrado. Bueno, quizás el proceso humano de crecer, digamos, de madurar, de tener una mirada diferente por la experiencia en la vida, por los errores cometidos, por las búsquedas. Siempre vuelvo, hay un dicho que dice que solo tiene esperanza el que tiene memoria, y siempre vuelvo a ese Maxi original, digamos, en el sentido del despertar de ilusiones, ¿no? Y siempre trato de encontrarme con él para
bueno, para volverme a motivar. Quizás un poco lo del libro ha sido esa búsqueda, digamos, de hacer memoria del camino recorrido. Perfecto. Así que eso creo que es lo que... yo soy muy agradecido con la vida, con lo que la vida me ha regalado en familia, en amigos, en experiencia de infancia, en adolescencia, en todo lo que me regaló la formación en el seminario, en lo que me encontré después, digamos, en la vida de matrimonio, de paternidad, de estudio en la psicología, en lo que hoy puedo hacer, me siento como pleno en ese sentido, ¿no? Que bueno, que ha sido un recorrido. Te voy a hacer mi última pregunta y que me gustaría que cerremos con un escrito tuyo. Dale. Del que quieras. Dale. Mi última pregunta para vos es, si pudieras comerte un asado con alguien, un mano a mano, tiene que ser dos ahí en la mesa, vos sos uno, ¿quién sería el otro? Puede ser una persona vivo, muerto, real. Fuerte. Si me pudiera comer un asado sería con mi viejo. Con tu viejo. Sí, sería con mi viejo, sí. Sí, porque él hizo muchos asados y después lo he seguido yo, pero bueno, quizás, viste, cuando sos papá y cuando estás al otro lado del mostrador, no sé, te volvés menos exigente con tus padres. Y entonces hubiera sido lindo tener un espacio, pero bueno, sí, con él sería. Con él. Te quería regalar, como primicia, digamos, también, por lo del podcast, perdón. Sí, hay un texto muy bonito del Evangelio que tiene que ver con los discípulos que están en la barca en medio de una tempestad y Jesús se acerca para calmarla. Y siempre ha sido la imagen de la barca de la vida, digamos, la vida que está como sacudida por los vientos de todos lados y bueno, uno en una barquita de pesquero humilde, digamos, no en un bote, en un transatlántico, ¿viste? Claro. Y zarandeado y que eso un poco es nuestra vida, digamos, ¿no? Y la poesía tomada de ese texto se llama Calmada Tempestad. Uh-huh. Ahí vamos. Oleaje de multitudes, la orilla en bullicio está. Los hombres buscan un ancla cuando la vida es tempestad. La tarde pide alejarse al tiempo de soledad. Los hombres intentan reunirse cuando la vida es tempestad. El Cristo ya se ha dormido, la barca sin rumbo va. Los hombres quieren salvarse cuando la vida es tempestad. Un gesto y una palabra les basta para amainar. Los hombres quedan perplejos cuando la vida es tempestad. La fe reclama confianza para poder germinar. Los hombres vamos creciendo cuando la vida es tempestad. Vendrá la tarde anunciada, el Hijo en cruz estará. Un grito de eterna confianza cuando la vida es tempestad. El alba trae el regalo de una presencia sin par. Dios siempre estará en la barca cuando la vida es tempestad. Gracias, Maxi. Totales. Ha sido un placer.